quiero invitarte a hacer un recorrido por el universo de la lectura analítico-crítica. De inicio, te voy a compartir un mapa conceptual en el que integro todos los elementos importantes de este proceso y te voy a compartir también algunos ejemplos paso a paso para que vayamos desarrollando ejercicios muy concretos. Yo deseo que esta herramienta se convierta en un instrumento muy importante para ti, para tu proceso de formación y sobre todo para los textos con los que vamos a interactuar en este diplomado. Ojalá que sea de utilidad. Muy bien, ahora vamos a analizar un mapa de el enfoque analítico crítico de lectura. Vamos a ir recorriendo nuestro mapa conceptual. En la parte superior, casi al centro, tenemos la referencia inicial y el flujo de las flechas nos va a ir marcando el tipo de lectura. Como seguramente tú sabes, los organizadores gráficos nos ayudan a jerarquizar, seriar, secuenciar un determinado contenido en un espacio. Bien, sobre la comprensión lectora, yo haría 3 preguntas o reflexiones iniciales. Es comprender, aprender o pensar. El acto lector es un acto que en sí mismo requiere una práctica, pero también requiere una técnica. Más allá de la motivación y el hábito, sí requiere cuestiones muy prácticas como habilidades. Decimos que en la lectura quisimos entender y se nos olvidó sentir. Bien, el contexto de la comprensión lectora. En los últimos 5 años, para ser un poquito más concreto, los diferentes estudios o estadísticas nos ubican en los niveles más bajos. Por ahí están las estadísticas del INEGI o el CONACULTA, en donde estamos realmente en una práctica lectora en promedio de 2 o 2.2 libros al año. Eso representa muy poca práctica de lectura. ¿Qué implicaciones tiene esto en la educación? Obviamente pues tiene repercusiones muy directas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, continuamos con algunos retos que yo le llamo y hago algunas preguntas. ¿Cómo se mide o se ha medido tradicionalmente la comprensión lectora? ¿Cuáles son las unidades de medida relacionadas? Me refiero a la velocidad lectora, a la fluidez lectora, que forman parte de este universo. Y bueno, hay otra cuestión importante que se ha trabajado, yo creo que con mayor énfasis, que es una didáctica de la literatura, es decir, se eligen libros en función de las edades, los temas, pero creo que se está dejando de lado la didáctica de la lectura, es decir, una herramienta técnica que nos permita saber cómo leer, cómo atacar un texto en sus diferentes variantes. Creo que la comprensión lectora tiene ciertos elementos o ciertos fundamentos que tendríamos que poner al centro nuevamente de la discusión. Se requieren técnicas de lectura para el desarrollo de habilidades lectoras. Esto obviamente va a abonar al desarrollo de los procesos de pensamiento. Los ubicamos como procesos cognitivos en los niveles siguientes. El más bajo sería literal o el más simple, el interpretativo, que ya es una inferencia, y el proceso evaluativo, que es donde asumimos un juicio o una postura frente a un determinado evento. Bueno, en el mapa estoy planteando algunos ejercicios de lectura en voz alta. Yo recomiendo que pueda practicarse con esta lectura en voz alta con la técnica que viene a continuación. El enfoque de lectura analítico-crítica yo lo ubico en 5 momentos. El primero sería el que se refiere a las fijaciones. Las fijaciones, como lo vas a ir viendo en diapositivas más adelante, se refiere al punto del texto donde se posan tus ojos. En una fijación más corta, la lectura es casi palabra por palabra. Lo que queremos lograr es una fijación larga, es decir, una fijación por grupos de palabras. Entonces viene el punto número 2, que es el fraseo. Cuando empezamos a leer por frases, con la práctica, no solo estamos utilizando nuestra visión central, sino también estamos utilizando nuestra visión periférica.
Eso tiene muchas ventajas en el acto fisiológico de la lectura. Cada vez que vamos avanzando en un texto, leyendo por frases, es más sencillo encontrar ciertas zonas del texto que aquí abreviamos como zonas textuales de elevada probabilidad de respuesta. Es decir, aquellas zonas en donde encontramos información sustantiva que podemos ilustrar a través de preguntas también, como lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. Una vez que vas encontrando zonas, vas haciendo marcas. Las marcas de navegación en la lectura, bueno, tienen diferentes estilos. Hay quien subraya, hay quien encierra, hay quien hace líneas, hace esquemas, hace preguntas, hace notas. Todo lo que tú hagas en tu lectura como una señalización, la vamos a ubicar como una marca de navegación. Aquí arriba observas un subtema que se llama geolectura. Bueno, esto de ir zonificando o marcando una lectura a partir de ciertas zonas o marcas o tipografías o subrayados, le da un relieve diferente al texto. Es un principio de geolectura. Aquí, nosotros trabajamos una vertiente también que tiene que ver con la comprensión lectora para la evaluación. Es decir, cómo aplicar esta técnica de lectura en pruebas estandarizadas que te requieren leer textos y luego te hacen planteamientos de reactivos, ¿no? Ojalá tengamos oportunidad de intercambiar esta información más adelante. Bien, una vez que está señalizado tu texto, llegamos a los organizadores gráficos. Pon mucha atención en el ejemplo o los ejemplos siguientes, porque te voy a mostrar una ruta así punto por punto hasta llegar a esta parte de los organizadores gráficos. Bien, lo que continúa en el mapa es, textos. Donde pongo textos es que estoy aludiendo a ejercicios de lectura en voz alta, y no podríamos dejar fuera de la comprensión lectora la escritura. Bueno, el leer y escribir son actos fundamentales, es un acto comunicativo, es un acto expresivo, pero si la escritura sigue siendo literal o algo que llamamos dependiente de lo literal, es decir, copiar, resumir, sintetizar, acaso parafrasear, en realidad no estamos generando procesos cognitivos ricos. Por eso es que planteamos una alternativa para que puedas considerar también la escritura creativa, es decir, narrar, describir, exponer un tema, hacer la argumentación de un tema como aspecto fundamental. Y bueno, te pongo algunos ejemplos de algunos textos creativos que los que han tomado talleres conmigo seguramente recordarán. Al final, solo una recomendación como un proceso para la lectura en voz alta, pero ojo, aquí la recomendación es que la lectura en voz alta tendría que ser por frases, con frases muy emotivas, muy epidérmicas, como lo voy a comentar a continuación. El número 1 sería la exploración. No puedes leer nada en voz alta que no conozcas, entonces te recomiendo que explores el texto, lo recorras visualmente las veces que lo consideres necesario para que puedas familiarizarte con él. La automatización es el siguiente punto, es cuando ya reconoces la geografía del texto, sabes en dónde están los apartados más intensos, las palabras más enfáticas, y te vas familiarizando con él. No es memorizarlo, es familiarizarse hasta lograr un grado de dominio con él. Las somatizaciones involucra tus emociones, tus expresiones, cuando en la lectura tengas que hacerlo con algún tono, algún sentido especial. La dramatización yo lo considero como leer con todo el cuerpo, es decir, este acto teatral o histriónico que tiene que ver no con la sobreactuación o una cuestión que suene falso, sino más bien con un sentido natural de la lectura. El ritmo y el tono son importantes porque le dan intensidad y emotividad, velocidad, bajas velocidad, subes tono, bajas tono. Obviamente hay que respetar los signos de puntuación con la respiración y colocación de voz. Bien, tenemos que crear una atmósfera especial para la lectura, generar una atmósfera rica, que sea favorable para poder transmitir las emociones de lo que se está leyendo. Yo lo considero como foco, ambiente e interés. Y la técnica de lectura, que siempre en broma y en serio lo compartimos, es 10, 20, 70. Es 10% técnica,
20% de creatividad y 70% de transpiración. Esto es cuando ese 70% representa tu dramatización, tu lectura con todos los sentidos, cuando te muestras y te entregas al 100% en una lectura. Muy bien, en este punto vamos a iniciar con un recorrido sobre todo el proceso de lectura analítico-crítica. Vamos a ir haciendo ejemplos sobre fijaciones, fraseo, zonas textuales, marcas de navegación y al final pondremos herramientas como para elaborar los organizadores gráficos. Decíamos en la lámina inicial que uno de los aspectos importantes era la fijación. Observa tu lámina y podrás identificar cuando una lectura es muy fragmentada. Obviamente a lo mejor te viene a la mente un proceso de lectoescritura de los niños pequeños en donde están aprendiendo a leer y a escribir. No necesariamente tiene que ver con la edad. Lo que aumenta con la edad es la velocidad, pero seguimos leyendo de manera fragmentada. Esto lo puedes observar porque tenemos graves problemas de comprensión lectora. Eso significa entonces que seguimos leyendo palabra por palabra como el segundo esquema, ¿no? Seguimos leyendo palabra por palabra y cuando llegamos a la palabra número 7, la 1 ya se nos olvidó. Cuando llegamos a la palabra 14, la 7 ya se nos olvidó. Cuando llegamos a la 21, la 14 ya no se nos olvidó. Eso es la memoria a corto plazo, por eso es que la gente no entiende lo que está leyendo, porque aunque aumentó la velocidad, no aumentó la comprensión. Ahora, lo que queremos lograr con el enfoque de lectura analítico-crítica es ampliar el rango de fijación. Observa el primer esquema de tu diapositiva y esta línea azul está marcando la fijación en dos palabras. Esto significa que en un solo golpe de vista estamos apostando por leer una frase corta. En el segundo esquema observarás que la línea de fijación es más amplia, es decir, aquí ya hay grupos de palabras, pero también se intenta leer en un solo golpe de vista. Esto se logra con la práctica y lo importante de esto, leer en un solo golpe de vista frases cada vez más largas, significa que estás utilizando no solo la visión central, sino tu visión periférica. Eso se logra con la práctica y te vamos a ir compartiendo materiales para que puedas complementar tu proceso de formación y fortalecimiento de lectura analítico-crítica. Muy bien, ahora es turno de realizar nuestro primer ejercicio de lectura analítico-crítica. Con este texto que se llama La Tona, que tiene 306 palabras, te voy a pedir algo muy sencillo y muy concreto. Léelo en voz alta como tú normalmente lees, no midas tiempo, no midas velocidad, no midas nada. Solo léelo en voz alta y en la siguiente diapositiva lo voy a leer yo y vas a observar cómo voy a marcar las frases y voy a enfatizar la lectura. Vamos a ver si hay diferencia entre ambas lecturas. La Tona era una indígena central que quedó viuda cuando sus hijas eran niñas aún. Es de Sibacá. Tras la muerte de su esposo, vino a Ocosingo a vivir. Pasa todos los días, de las 6 de la tarde en adelante, a vender los deliciosos tamales que elabora a lo largo del día. De hoja, de bola, de guan, de mumo, de chipilín, de pollo, de dulce, de verduras, etc. Esto hizo, hace y hará, esperemos que por mucho tiempo aún. Recuerdo la imagen de la hermosa mujer, de 25 años atrás, alta, altiva y de buena planta, una hermosura morena de cabellera renegrida, una belleza indígena típica de Sivaca. Con el producto de su trabajo, compró un terreno y construyó su casa. Sus hijas crecieron y son tan trabajadoras como su madre. Viene la Tona en estos días de posguerra y pregunta con una preocupación que casi la hace llorar. Doña Celinita,
No sé si preguntar o no preguntar. Es que me da mucho miedo. ¿Pero será verdad que ya no somos mexicanos? Uno de esos hombres decían que el gobierno ya nos vendió con los gringos, que todo lo vendió, que hasta Palenque vendió, que ya no somos de ellos. ¿Qué nos irán a poner a hacer? Que por eso están peleando esos guerrilleros, que por eso habían venido a matar. Mi hija ha tenido que ir a trabajar a la clínica y pobre, todos los días baja temblando y así regresa temblando la pobre. Yo ni dormir puedo, doña Celinita. En estos días todos dormían conmigo, mis hijas y mis nietos. Parecía yo jolota, lo vieras usted. Yo creo que esos guerrilleros salieron del infierno y ahora que ya ni a la iglesia puede ir uno a encomendarse a Dios, porque estos curas ya no sirven, ya no son consuelo. ¿Quién les va a creer? Vamos ahora a comprobar que la separación que estemos haciendo por frases esté correcta y nos sea de utilidad. Yo propongo siempre 3 aspectos o 3 reglas a tomar en cuenta para separar por frases. Tomando como ejemplo la primera frase de este párrafo que he elegido, que dice, la Tona era una indígena central. Voy a trabajar con esa. El primer aspecto es que sacamos la frase del texto, la sacamos de ese contexto y sigue teniendo sentido por sí misma afuera. Otro aspecto importante es que una vez afuera podemos cambiarle una palabra y sigue teniendo sentido. Por ejemplo, yo sustituyo la palabra central por la palabra mije y sigue la frase teniendo un sentido. El tercer aspecto, como lo menciono en los 2 ejemplos que te voy a compartir, es que los conectores, las preposiciones, los artículos, siempre se mandan a la frase de la derecha. Voy a tomar el ejemplo número 1. Dice, viene la Tona en estos días de posguerra y pregunta con una preocupación que la hace casi llorar. El conector y lo estoy colocando en azules en la frase de la derecha. En el siguiente ejemplo dice, de las 6 de la tarde en adelante, a vender los deliciosos tamales. Esa preposición la estoy mandando a la frase de adelante. Estas herramientas o sugerencias pueden ayudarte con la práctica a que las frases que tú estés separando, para que las puedas leer con énfasis, tengan sentido en esta lectura epidérmica que te estamos sugiriendo. En este ejemplo que observas en esta lámina, es un texto separado a mano, fraseado a mano. En vivo y a todo color te estoy mostrando un ejercicio de lectura analítico-crítica. Lo importante de la separación por frases es que te vayas habituando no solo a la separación, eso lo vas a hacer automáticamente con la práctica. Lo importante es que vayas intentando leer en un solo golpe de vista cada frase del texto, pero sin dejar de darle la entonación o la expresión que requiere. Una vez que te habitúas a ir leyendo por frases, es más fácil ubicar zonas del texto que te están ofreciendo información sustantiva. En el ejemplo que te muestro, yo he localizado zonas del texto a partir de preguntas. Preguntas como ¿quién? ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Qué logró? ¿Cómo eran sus hijas? ¿Qué le inquieta? ¿Qué emoción expresa? Observa entonces cómo las zonas del texto se van revelando en esta geografía a partir de preguntas. Con la práctica podrás ir encontrando zonas importantes que vas a utilizar, sobre todo en este ámbito de la filosofía, de la teoría crítica, en donde vamos a interactuar con textos un poco complejos. Es muy importante que vayamos de menos a más y esta técnica de lectura te va a ayudar muchísimo. ¿Qué pasaría si en este texto que ya está señalizado pudiésemos eliminar el texto y dejar solamente las preguntas?
Este es el ejemplo que yo quiero compartirte. Si quitamos el texto y quedan las preguntas, observa, las preguntas están ubicadas en una zona del texto específica. Esas son las zonas textuales que llamamos de elevada probabilidad de respuesta. Obsérvalas muy bien porque en los esquemas siguientes estas zonas del texto se van a ir convirtiendo en herramientas para los organizadores gráficos. Esta que observas aquí es una herramienta fundamental. Es un mapa conceptual para elaborar mapas conceptuales. Es una propuesta, obviamente que hay diferentes estilos, aunque considera que los tres elementos fundamentales de un mapa conceptual son los estados, que están representados por los recuadros en color, los flujos, que son las flechas que le dan dirección a la lectura, y los conectores, que aluden a la explicación o representación de cómo se está relacionando la información en un espacio determinado. Existen diferentes organizadores gráficos de acuerdo a la información o el tipo de contenido que estamos trabajando. En las siguientes láminas vas a observar algunos ejemplos y solamente considera su uso en función de tus necesidades. Ahora es tu turno, con el siguiente texto de Peter McLaren del libro La vida en las escuelas, que es una obra fundamental para la introducción a la pedagogía crítica. Te voy a pedir que hagas lo mismo que hemos hecho con el texto anterior de Latona. Es un ejercicio solamente visual, no te preocupes tanto por la información, yo quiero que te concentres en la técnica de lectura analítico-crítica. Ya sabes, léelo primero, como lees tú normalmente, y en la siguiente diapositiva te voy a ir guiando con un ejemplo de separación por frases de este mismo texto. He tomado el primer párrafo del texto de Peter McLaren para mostrarte un ejemplo de separación por frases. Yo espero que haya sido clara la ejemplificación del fraseo, pero sobre todo la importancia de poder empezar a leer de esta manera. Con este ejemplo te solicito ahora utilices las herramientas que vienen en la plataforma. Uno es el ejemplo del mapa conceptual para elaborar mapas conceptuales y el otro es el descargable, que es el PDF, el texto completo de Peter McLaren, El surgimiento de la pedagogía crítica. La instrucción es muy sencilla, es frasea todo tu texto, ubica las zonas textuales, te voy a guiar con preguntas para que elabores tu primer mapa conceptual. A continuación, te comparto algunas preguntas con la única intención de que puedan servirte como guías para la identificación de las zonas textuales en las que podrás identificar información sustantiva. Las preguntas que están subrayadas son preguntas que no están literalmente en el texto, pero que puedes consultar o investigar para complementar tu lectura. Es solo un ejercicio, ojalá que sean de utilidad previo a la elaboración de tu primer mapa conceptual.